Buenas noches. Es difícil salir del asombro después de ver el caso Insaurralde. Pero vamos a ser sinceros, no nos enteramos hace 48 horas que había políticos ladrones en la Argentina. Sabíamos que había políticos ladrones. Lo que no habíamos visto era la ostentación de riqueza en medio de un país destruido, de parte de alguien como Insaurralde, que fue desde hace, no sé, 30, 40 años funcionario del Estado. No es un empresario exitoso, no inventó nada nuevo, no, es un funcionario del Estado desde hace 30 o 40 años. Ese señor es el que vimos en las imágenes haciendo ostentación de riqueza. Ya tiene 3 causas judiciales por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero. Una se la empezó López Murphy, Ricardo López Murphy, otra se la empezó José Luis Esper y otra se la empezó Graciela Ocaña. Y él encima tuvo que renunciar hace 48 horas, el sábado, a la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que es como una especie de primer ministro de Kicillof. Y esta mañana tuvo que renunciar a la candidatura a primer concejal de Lomas de Zamora, que en las elecciones del 22 de octubre, Lomas de Zamora, donde él sigue siendo intendente en uso de licencia. Yo escuché decir por ahí que son cuestiones, que lo que le pasó a él son cuestiones de la vida privada. La verdad que no estoy de acuerdo. Si nos ponemos a hablar de la novia de Insaurralde o de con quién se acuesta Insaurralde, entonces estamos hablando de la vida privada. Y la verdad que a mí no me interesa con quién se acuesta Insaurralde. Acá lo que estamos hablando es de un señor funcionario público que fue filmado y se divulgó primero por las redes sociales y después por todos los sitios web de los principales diarios. Un señor funcionario público en uno de los lugares más caros de Europa, en Marbella, en la costa española, en un barco de lujo alquilado, supuestamente regalándole a la novia carteras Louis Vuitton, que son una de las más caras del mundo, supuestamente regalándole a la novia relojes Rolex, que son uno de los más caros del mundo, y tomando champán de una de las marcas más caras del mundo. De eso estamos hablando. No estamos hablando con quién se acuesta Insaurralde. Estamos hablando de estos gastos que no lo pueden justificar ni él ni su novia. Dicen que por ahí anduvieron los servicios de inteligencia para hacerle alguna cama a Insaurralde. Yo pregunto, ¿el que está en las filmaciones es Insaurralde? ¿El que sonríe a la cámara del celular es Insaurralde? Si es Insaurralde, entonces, por más operación que haya de algún servicio de inteligencia, él se prestó a las operaciones. Acá la pregunta que hay que hacerse es, ¿robó o no robó? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Tampoco me interesa si se divorció y por qué se divorció de su anterior esposa, Jessica Sirio. No me interesa. Lo que me interesa de ese divorcio es si es cierta la versión de que le pagó 20 millones de dólares. Porque ¿de dónde saca un funcionario público 20 millones de dólares para pagar un divorcio? Significa que él debe tener por lo menos 2 o 3 veces más ese monto de dinero. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que nos debe interesar a todos. No el divorcio, por qué se divorció, eso no me interesa. Fíjense que Insaurralde llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires como jefe de gabinete de Kicillof en el año 2021, después de la elección que el peronismo perdió en la provincia de Buenos Aires y perdió en todo el país. Y llegó como una especie de interventor de Kicillof mandado por Máximo Kirchner, íntimo amigo de Insaurralde. Acá hay que ver que los amigos políticos existen y el amigo de Insaurralde es Máximo Kirchner. Alguien escuchó, pregunto, en las últimas horas a Máximo Kirchner
hablar de lo que hizo Insaurralde, yo no escuché nada. Silencio total. Él que es tan rápido para hablar de las cuestiones económicas y del Fondo Monetario y colocarse de referente de la revolución que supuestamente lidera su madre, no pasó nada, no dijo hasta ahora nada. En un caso que ya es pornográfico, pero no por lo sexual, pornográfico por la exhibición de dinero que, vuelvo a repetir, ni Insaurralde ni su novia pueden explicar. El escándalo se produce 3 semanas antes, justo casi, un poquito menos, de las elecciones que van a elegir al presidente de la Nación y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof, jefe de Insaurralde hasta el sábado pasado, aspira a la reelección. En cualquier país del mundo, si este escándalo sucede al partido o a la coalición gobernante 3 semanas antes de una elección, ese partido o esa coalición quedan fuera de la carrera electoral. En cualquier país del mundo. Acá no sé, porque vivimos viendo a una política o a políticos que viven de una manera muy distinta del resto de la sociedad. El 99% de la sociedad argentina vive con un 140% de inflación anual hasta ahora. Después va a seguir. Con el dólar a 800 pesos hasta ahora. Vamos a ver a cuánto sigue después. Esos son los sufrimientos de la sociedad argentina. Esos son los sufrimientos. Entonces, y por otro lado vemos ese político haciendo un derroche de dólares que parece que no le importa cuánto cuestan, porque seguramente los debe tener en dólares y fuera del país. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Así que no sé qué repercusión va a tener esto de las elecciones. No sé qué repercusión va a tener esto de las elecciones. De hecho, ya había habido antes un ejercicio de exhibición de riqueza y de corrupción con el Chocolate Gate en La Plata, que se trata de este hombre, Julio Rigau, que es un electricista de la legislatura de La Plata, que lo encontraron con 48 tarjetas de crédito, 48 tarjetas de crédito, manipulándolas en un cajero automático. Todas, obviamente, tarjetas que corresponden a ñoquis. A ver, esto no es nuevo, lo de La Plata sí no es nuevo, porque desde hace mucho tiempo la legislatura de la provincia de Buenos Aires es un agujero negro de las finanzas de la política bonaerense. Yo sé que en la época de Eduardo Duhalde como gobernador, había en esa época era menos sofisticación financiera, menos bancarización, entonces lo que circulaban eran sobres, pero circulaban sobres por casi todos los bloques, no digo todos, casi todos los bloques de la legislatura provincial a fin de mes. Es casi lo mismo que pasa ahora, casi lo mismo que pasa ahora. Entonces, ¿y por qué? Cuando uno pregunta, ¿pero por qué hacen eso? No, para hacer política. ¿Cómo no se puede hacer política honestamente? Miren, yo acabo de leer un libro que se los recomiendo. Un libro de la historiadora María Sáenz Quesada, que se llama 1966. Es el año en el que transcurre primero la destitución o el proceso de destitución del presidente Arturo Illia, después la destitución de Illia y después los primeros meses del militar que lo reemplazó, Onganía. Y, claro, la historiadora cuenta que el presidente Illia, cuando es destituido, entrega los fondos reservados íntegros que había recibido como presidente de la Nación. No había gastado un solo peso de los fondos reservados que le correspondían al presidente de la Nación. Cuando lo destituyen, sale de la Casa de Gobierno, se va a la calle y para un taxi, porque dice, ya no soy presidente de la Nación, no debo usar un auto oficial, para un taxi, se sube a un taxi y se va. Digo, es cierto que Illia es como especie de un símbolo de la honestidad política, pero también es cierto que perteneció a una generación donde casi todos los políticos eran así. La excepción era
el deshonesto. Entonces, digo, hay una decadencia. Cuando uno ve las imágenes que vio el sábado pasado y el domingo y hoy, de este señor ahí en Marbella regalando carteras Vuitton, relojes Rolex y champán, uno dice, qué decadencia de la política argentina, qué decadencia realmente de la política argentina. Yo no me explico realmente cómo los candidatos que anoche debatieron se callaron, sobre todo los opositores, obviamente. Yo creía que iban a entrar al debate hablando de Insaurralde y del Chocolate e iban a salir del debate hablando de estos casos. No, Patricia Bullrich hizo una alusión por arriba, Miriam Bregman hizo una alusión por arriba, nada más. Nadie más habló del tema. Y es cierto que tanto el peronismo como la oposición en La Plata están hace mucho tiempo callados con el caso del Chocolate-Gate. Hay silencios que otorgan, hay silencios que otorgan. Entonces, a ver, cuando se habla de los gastos de la política, yo tengo amigos economistas que dicen, bueno, a ver, el gasto de la política en el contexto de los gastos del Estado es un gasto mínimo. Y tienen razón, pero se están refiriendo a los gastos en blanco, a los gastos del personal que trabaja. Ahora digo, cuando incorporamos los ñoquis y cuando incorporamos esa plata que se va por alguna ventanilla, porque por otra ventanilla le están pagando a los políticos como Insaurralde por la corrupción, ya estamos hablando de otro monto. Porque, ojo, cuando Insaurralde recibe semejante cantidad de plata y puede hacer semejante exhibición de riqueza, es porque algo le sacó al Estado. Entonces estamos hablando de otros montos. Ya no es el costo de la política, entre comillas, es el costo de la corrupción. Después de una breve pausa, Rogelio Frigerio. Auspician desde el llano. Nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Lanús nos une. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Me olvidé de pagar la luz que vence hoy. Tenés la app Ciudad para pagarlo online sin vueltas. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Tarjeta Soy Tigre Digital. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, subastas online. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Bien, como les dije, estamos con Rogelio Frigerio, exministro del Interior, actual candidato a gobernador de Entre Ríos, que entre paréntesis me entero que las encuestas dicen que va a ganar. ¿Es así? Bueno, buenas noches. Yo creo que se viene un cambio inexorable en Entre Ríos, como el que ocurrió en otras provincias, ¿no? En Santa Fe, en Chaco, en Mendoza, con el triunfo también de Juntos por el Cambio. Me parece que hay una ola de hartazgo también en la gente, ¿no? De ver siempre a los mismos. En el caso de Entre Ríos, 20 largos años gobernados por los mismos. Cambian de lugares, pero están todos en la misma boleta. Yo voy a ser sincero. Antes de ir al aire, estábamos hablando con Rogelio y él me decía que en Entre Ríos había un caso muy parecido al del chocolate gay, ¿no? Bueno, fue el primer caso que se hizo público, la causa de los contratos truchos, una causa que está en la justicia. Esperemos que en algún momento lo resuelvan, porque ya tiene algunos años. Pero lo que yo te mencionaba era, más allá de la cuestión judicial, a mí no me gusta que la política se meta con la justicia y con las causas judiciales. Lo que a mí me da un poco de vergüenza es que no se haya limitado en nada el presupuesto que va a la legislatura todos los años, cuando se comprobó que por lo menos 40.000 millones de pesos en la legislatura de Entre Ríos fueron a las manos de unos delincuentes. Eso está comprobado, digo, y no ha tenido... Estamos hablando de 40.000 millones de pesos de otra época, es decir, con otro valor, ¿eh? Es un valor muy superior al de... Una vergüenza. Y también esto, en la política hay como un cliché que plantea que no son gastos, todas estas cuestiones vinculadas con los privilegios de la política no mueven el amperímetro, ¿no? Te dicen. Sí, lo que yo decía que... Yo creo que eso es una autodefensa precisamente de aquellos que se benefician de los privilegios de la política, porque vos no podés hacer nada en el Estado si no tenés autoridad moral. Y para tener autoridad moral tenés que cortar con esos privilegios de unos pocos, pero cortar de cuajo. Nosotros en Entre Ríos directamente lo planteamos con mucha claridad. Esos fondos que iban a la legislatura y que se comprobó que iban a manos de unos delincuentes, no tienen que formar más parte de ese presupuesto y tienen que ir a otras cosas, a los caminos que están destruidos, a los hospitales, a las escuelas, a mejorar las condiciones para que haya más inversión y más empleo de calidad en la provincia, pero nunca más al bolsillo de esos vivos. Cuando vos viste las imágenes de Insaurralde, ¿te sorprendió o te sorprendieron esas imágenes o conocías al personaje? A ver, uno en la política ve que hay muchos personajes que viven en un nivel de gastos que no se condice ni con su patrimonio, ni con su historia, ¿no? Porque el mismo Insaurralde plantea que nació en una familia humilde, vivió siempre del Estado. Digo, no es el único caso, hay muchos casos parecidos a ese. No me sorprendió, obviamente, en una situación tan dramática como la que vive la Argentina. En Entre Ríos me dicen todos los vecinos, los comerciantes, nunca vivimos una situación tan terrible como la que está pasando en la Argentina. Y no te hablo de gente joven, ¿no? Te hablo de gente que vivió otras crisis, pero que sienten que esta es la más dura, que es la más compleja. Y en términos, vos que además sos economista, en términos de la economía, ¿es más grave que la del 2001? Bueno, porque la última referencia de gran crisis que tenemos... Sí, te diría que la diferencia es la malla de contención social que existe hoy, que no existía en el 2001 y que genera, bueno, parte de lo que explica este tremendo gasto público que tiene nuestro país. Eso no existía en el 2001 y eso hoy más o menos contiene. Pero ¿sabés cuál es la diferencia respecto al 2001? Hoy sos pobre con un trabajo, incluso con un trabajo formal. Eso en la historia de la Argentina no ocurrió nunca. Si vos tenías un trabajo formal, trabajabas 8 horas por día, 5 días a la semana, no eras pobre. Hoy hay muchos trabajadores formales en la Argentina que están por debajo de la línea de pobreza y eso es un hecho novedoso en términos de crisis en nuestro país, ¿no? Y por supuesto nunca tuviste tanta cantidad de pobreza, ¿no? El 60% casi de los jóvenes en la Argentina son pobres. En el caso nuestro, en Entre Ríos, lo conocemos muy de cerca porque tenemos la ciudad más pobre con más pobres de la Argentina, que es Concordia, ¿no? Donde se vive realmente una situación dramática. 40 años gobernada por los mismos Concordia, las mismas familias, los mismos personajes, 40 largos años. Por eso yo te decía al principio, creo que el cambio es inexorable. La gente está harta, cansada de ver siempre a los mismos ocupando todos los lugares del poder. Han colonizado el Estado, han puesto a sus familiares, a sus amigos,
Han transformado hospitales, escuelas en unidades básicas. Eso es lo que han hecho en todos estos años. Ahora, déjame que te haga una pregunta sobre eso. ¿El cambio cuál va a ser? ¿El de Juntos por el Cambio o Milei, que fascinó con la dolarización? Yo creo que la Argentina necesita y va a tener un cambio serio, confiable, sostenible en el tiempo. Lo que necesitamos en la Argentina son muchos años, décadas, te diría, de un mismo rumbo, un rumbo vinculado básicamente con el sentido común. Básicamente con el sentido común. No tener inflación tiene que ver con el sentido común, es decir, hacer todo lo que haya que hacer para no tener inflación tiene que ver con el sentido común. ¿Y la dolarización es una salida? Pero la dolarización es plantear una magia para resolver un problema muy complejo. La Argentina necesita una moneda. Eso es así, digamos. Sin moneda no hay crédito, sin crédito no va a haber desarrollo. Pero para tener una moneda, sea un nuevo peso nacional o el dólar, vos tenés que hacer las mismas cosas. Digo, no es que la dolarización te va a corregir los problemas por magia, por una cuestión mágica de un día para el otro. Vos para poder dolarizar o para tener una moneda nacional en serio, tenés que hacer un montón de cosas que me parece que cuando las hagas y llegue el momento de definir qué moneda querés, no va a ser lo más importante esa decisión. Lo más importante es tomar la decisión de hacer las cosas que la Argentina viene postergando desde hace tanto tiempo, que se requieren para tener una moneda, para tener crédito, para que haya poder de ahorro entre los argentinos. Eso es lo importante. El otro es un título, ¿no? Que evidentemente prende porque la Argentina... Bueno, porque la gente está desesperada. Sí. En ese contexto, lo del bimonetarismo que propone Melconian fundamentalmente, ¿te parece una solución razonable? Sí, pero no es una solución el bimonetarismo, es sentido común. Hoy es llevar a lo formal lo que es de los hechos. Exactamente, y hay que dejar que cohabiten las dos monedas. Pero ahí no está la solución, eso es parte de lo que tenés que hacer. La solución, insisto, la madre de los problemas económicos en la Argentina es un Estado que siempre gasta más de lo que tiene, incluso aún con la presión impositiva más alta de la historia que tiene la Argentina hoy, porque este gobierno además creó y aumentó más de 20 impuestos nuevos en la Argentina. A pesar de que ahora, 20 días antes de las elecciones, se decidieron a bajar algunos, son una máquina de aumentar la presión impositiva, es decir, son una máquina de pisarle la cabeza a los que quieren producir, a los que quieren generar empleo. Eso es lo que es el kirchnerismo, eso es lo que es este gobierno. ¿Esa es la imagen que vos tenés de la administración Massa? Claro, porque yo lo veía anoche en el debate, Massa hablaba como si fuera... de otro gobierno. De hecho lo dijo, ¿no? Dijo, cuando tenga mi gobierno, no este. Pero ¿este gobierno de quién es? Porque del presidente no es el presidente electo, digamos, en el 2019. No apareció más. Todo el poder lo tiene el actual ministro de Economía, pero sin embargo tampoco dice que este es su gobierno. ¿De quién es este gobierno? Esa es la lógica permanente del kirchnerismo. Llega la elección y se desentienden de todo, no tienen nada que ver, nunca se hacen cargo de los problemas. Esta gestión del actual ministro de Economía agarró el dólar a 250, creo, hoy está en más de 800. Generaron más de 2 millones de pobres nuevos este último año. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién es el responsable de eso? Nadie, supuestamente, por lo menos por lo que vimos en el debate. Hablando del debate, ¿lo viste? Veo que lo viste. ¿Qué te pareció? Bueno, primero me parece saludable. Digo, yo como ministro del Interior promoví la obligatoriedad del debate presidencial, es decir, fijar las reglas, porque si no, a lo largo de la historia, bueno, siempre hay una excusa, quién lo organiza, cómo es la organización. Nosotros decidimos plantearlo eso en una ley, como hay otros países, y por suerte esa ley ese proyecto pudo convertirse en ley. Así que me parece muy importante. No sabía que el debate obligatorio, que sé que es obligatorio, era una iniciativa de tu gestión. De nuestro gobierno. Y me parece que es saludable. Y el hecho de que haya, creo que 40 puntos de rating, me parece además sano. Cerca de 50. Bueno, son muchos millones de argentinos que están interiorizándose en el futuro, lo que se juega el 22 de octubre. Sí, es muy importante en la Argentina. Eso me extrañó, porque yo por un lado veo una sociedad alejándose de la política, harta de la política, pero por otro lado, cuando acá en TN se hizo el debate de los vicepresidentes, también tuvo un gran rating. Y ayer, con los debates de los presidentes, también un gran rating. No creo que sea una contradicción. La gente está harta de la política y harto de los políticos porque en los últimos 40 años de democracia no hay una sola variable económico-social que haya mejorado, ni una sola. Y porque ve las cosas de Insaurralde y obviamente en medio de esta pobreza extrema en la que vive la Argentina,
esto genera aún más irritación. Pero yo no veo a los argentinos lejos del interés en lo que va a venir. Todo lo contrario. Yo en Entre Ríos, que estoy todo el día en la calle, todo el día hablando con vecinos, comerciantes, pymes, lo que veo es una sociedad muy triste, muy afligida, con enorme incertidumbre respecto al futuro, pero también con mucha ganas de cambiar y de querer apostar y de querer creer en alguien. La sociedad necesita volver a creer en alguien. Por eso los políticos no tienen derecho, no tenemos derecho a mentir. Porque la sociedad necesita imperiosamente creer en alguien. Mirarle a los ojos a un político y creerle. Eso es lo que está necesitando la Argentina. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Cómo imaginás, a quiénes imaginás en el balotaje? Si hay balotaje, obviamente. Yo creo que va a haber balotaje porque obviamente después de las PASO demostraron que había 3 fuerzas muy parejas, creo que se llevaron 2 puntos entre las 3. No creo que eso haya cambiado mucho en estas semanas. Yo creo que Patricia va a estar en el balotaje. Confío en eso. Yo creo que la Argentina no puede perderse esta oportunidad. Y yo lo veo también en Entre Ríos. Nosotros tenemos una tremenda oportunidad en Entre Ríos, después de largos 20 años. La oportunidad de tener una provincia moderna, pujante, que apueste por la producción, por el empleo de calidad en el sector privado. Y no la vamos a dejar pasar esa oportunidad. Y en el caso nacional lo mismo. Nosotros tenemos experiencia. Patricia tiene experiencia, tiene enormes virtudes que yo compartí en el gabinete con ella durante 4 años. Y hemos aprendido de nuestro paso por el gobierno. Y yo estoy seguro que Patricia sabe lo que no hay que volver a hacer y sabe lo que sí tenemos que tomar bueno de esa etapa del gobierno de Cambiemos y volverla a poner sobre la mesa. Pero sobre todo, lo más importante es que, y yo te lo digo como exministro del Interior de ese gobierno, esta vez tenemos el volumen político como para llevar adelante las medidas que hacen falta. Gobernaciones, diputados y senadores que Macri no tenían. tuvo el gobierno más débil del último siglo en la Argentina. Teníamos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 5 gobernadores sobre 24, pocos intendentes. Fue muy difícil. Al final de la historia, ya haber llegado y haber sido el primer gobierno no peronista en cumplir el mandato, yo creo que fue un logro y que en algún momento se va a reconocer. Pero ahora no, ahora tenemos la oportunidad enorme de tener mayoría en la Cámara de Diputados, de ser la primer minoría en el Senado, de tener, 11 gobernadores, muchos intendentes. Ahora sí tenemos la oportunidad de llevar adelante de manera seria, sostenible, en el tiempo, equilibrada, los cambios y las reformas que necesita la Argentina. Yo creo que no vamos a dejar pasar esa oportunidad. No deberíamos dejar pasar esa oportunidad. Muchas gracias, Rogelio. Gracias. Después de una breve pausa, Eduardo Fidanza, y con él vamos a analizar el debate de anoche y bueno, y todo lo que pasó también en la semana, en el fin de semana que hoy vivimos. Bien, con Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, una de las encuestadoras más prestigiosas del país, y él, un analista y sociólogo de los más prestigiosos del país también. Eduardo, lo primero que te quiero preguntar es si crees que hubo un ganador en el debate de anoche. No, a mí no me parece que haya que ponerlo en los términos de un ganador o un perdedor. Pero hubo uno, que es Javier Milei, que en tanto va primero en la intención de voto, era el que más arriesgaba. Recuerdas que cuando los debates no eran obligatorios, muchas veces el que va primero dice, no, yo no debato. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo que arriesgar. Entonces yo creo que Milei le tocó arriesgar porque es el que más capital tiene, y yo diría que pasó la prueba. ¿Por qué? Porque la pregunta era si su aparente vulnerabilidad mayor, que es el desequilibrio emocional, iba a aflorar. Y él se iba a volver loco frente a la cámara. Exactamente. Bueno, eso no ocurrió. Tampoco es que recibió muchos cuestionamientos, de modo que me parece que el caso, en este caso, Milei pasó la prueba. Ahora, yo haría un comentario general. Fue un debate, a ver, lo voy a decir de esta manera,
políticamente correcto. Quiero decir, desde el punto de vista de lo que son los armados de las estrategias de campaña, los consejos del marketing político, así como las vestimentas no son estridentes, tampoco se recomienda a los candidatos que sean muy estridentes. Es como que hay una especie de indicación, ¿no es cierto?, de que no se apasionen demasiado. Pero eso es para conservar lo que tienen, no para perder. Bueno, pero ahí viene el punto, ¿no es cierto? Yo digo, una cosa es el marketing y otra cosa es la vocación. Si no hay vocación, el marketing es como una prótesis. Entonces, me parece que arriesgar un poco en los debates, bueno, puede dar resultado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos este debate, uno puede decir, ¿quién arriesgó más? Y Miriam Bregman arriesgó más. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene menos para perder y más para arriesgar o para mostrar o para soltarse. Entonces, los tres presidenciables, yo creo que se cuidaron más. Miriam Bregman no se cuidó más y ha tenido muy buenos resultados en distintas mediciones. Y por otro lado, Schiaretti... Claro, pero es la que tenía menos para perder. Pero claro, porque este es el punto, ¿no es cierto? Es como que la instrucción es ser conservadores en el debate. Ahora, y ahí viene el punto, vamos a seguir viendo. Vamos a ver Sergio Massa. Desde el punto de vista de la técnica del debate, la manera de gesticular, la articulación de los argumentos, la manera de mirar, la postura física, creo que fue técnicamente el mejor. Ahora, claro, el problema de Sergio Massa no es su logro técnico desde el punto de vista de cómo se hace un debate, sino la realidad. Pero yo diría, usando un oxímoron, Massa sostiene muy bien lo insostenible. Es insostenible. Claro. Pero tampoco recibió demasiadas críticas. Así que pasó. Ahora voy al caso de Patricia Bullrich. Ya Patricia Bullrich, si se replican los resultados de la PASO, desde el punto de vista del voto que ella recibió, va tercera. Y parece que va tercera efectivamente ahora. ¿Debía arriesgar más? A mi juicio sí, debía arriesgar más. Y ahí me parece que hubo una equivocación en la estrategia. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza hoy la intención de voto para el 22 de octubre en relación con el voto el 13 de agosto, lo que se ve es que la tasa de fidelidad de voto de Patricia Bullrich es menor que la de Massa y la de Milei. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich está perdiendo votos que se van a Milei. De modo que para Patricia Bullrich el objeto de su cuestionamiento tiene que ser aquel que le está tomando los votos. Y parece que la estrategia que se ha fijado es cuestionar al gobierno, cuestionar al kirchnerismo. Cuestionamiento al kirchnerismo hoy no sé qué resultados da, porque el primero que cuestiona... Pues se está yendo el kirchnerismo. Por eso digo, y el primero que cuestiona al kirchnerismo es el propio candidato oficial que no lo nombra, que dice... No, que dice, yo no pertenezco a este gobierno. Bueno, entonces ahí yo creo que Patricia Bullrich creo que es un problema estratégico, y bueno, entonces así están las cosas. Y me parece que finalmente lo que se ve es que tanto Massa por unas razones como Milei por otras, y tienden a prevalecer. Ahora, esto que pasó con Insaurralde, sí, ¿no va a incidir en la elección? Acá, Joaquín, creo que tenemos que decir una cosa antes. Si vemos los temas de campaña, a mí me sorprendió, debe haber sorprendido, lo he conversado con otras personas. La cuestión de la corrupción no forma parte de las discusiones de la campaña, como ha ocurrido. Del debate, no formó parte del debate y no formó parte de las tantas discusiones y argumentaciones que se han hecho. Yo creo que hay como una especie, yo no sé si es pacto de silencio, yo creo que hay un temor, porque si nadie quiere hablar de corrupción es porque yo creo que todos piensan que la corrupción es un fenómeno que no es solamente del adversario, sino también es propio, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, hay escalas de corrupción, ¿no es cierto? Hay corrupción industrializada, sí, ¿no es cierto? No voy a hacer referencia, pero la tenemos a la vista. Pero me parece que la corrupción excede a un espacio político.
Entonces, el que cuestione la corrupción del otro se puede encontrar con la respuesta, ¿y los tuyos? Algo de eso está ocurriendo. ¿Eso lo comprende a Milei también? Bueno, me parece que no en esto, ¿no es cierto? Claro, pero Milei tampoco anoche No, Milei no ha dicho. Ahora, hay que ver algo. Vuelvo a las técnicas de campaña. Nosotros vamos a saber si es que finalmente Milei gana la elección, lo cual es probable. ¿Cuál es Milei? Viene a propósito de tu comentario. ¿Por qué? Porque tenemos el Milei de la casta, el Milei agresivo, el Milei violento, el Milei que insulta, descalifica. Ese es el Milei que llegó, una especie de stand-up político que es además muy atractivo para los medios. Después tenemos el Milei, construcción como candidato de campaña, donde se le ha pedido que fuera moderado, que no ataque, que no se pelee. ¿Y vos ves que se está moderando? Y bueno, el que vimos ayer... No, el que vimos ayer sí. Es moderado. Eso suponemos que es una construcción. Podemos pensar dos cosas. O le llegó en poco tiempo la sensatez a Javier Milei, o tiene buenos asesores. ¿Por qué? Porque el estilo de Milei sirve para fidelizar a sus propios votantes, que ya los tiene. Necesita una cantidad más. Esos que le faltan, tanto a él como a Massa, como a Patricia Bullrich, son gente indecisa, independiente, desinteresada, pero en cualquier caso más moderados. Son moderados, ¿no es cierto? Entonces, buscar a los moderados es construirse como, en el caso de él, como... Bueno, ahora bien, el Milei de la casta, este Milei que es de la casta, pero más moderado, y el Milei que viene si llegara, ¿cuál va a ser? El primero, el de la construcción. Bueno, ese es un punto de interrogación importante para la Argentina que viene si ocurriera que Milei vaya. Ahora, me parece que esa pregunta no se la está haciendo la sociedad. No. Bueno, porque ahora podríamos analizar, Joaquín, cuál es la naturaleza del vínculo que los votantes de Milei establecen con él. Y esto está... Hay cierto fanatismo, ¿no? Bueno, ahí viene. Esto está descrito en la teoría sociológica clásica, que lo llama el liderazgo carismático. El liderazgo carismático llega a la política, pero antes es el liderazgo religioso. Entonces, cada vez que hay un pueblo sufriente, aparece alguien que se oferta como redentor. Y acá tenemos el redentor. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ese redentor tiene que llevar al pueblo a la liberación, pero antes le tiene que explicar por qué está en esa situación. Y esa explicación requiere un culpable. Porque el pueblo, ese pueblo que era el pueblo religioso, ahora es el pueblo político, cumplió sus preceptos. Pero le va muy mal. Entonces dice, bueno, ¿por qué habiendo hecho mérito, tengo este destino? Y ahí dice el famoso sociólogo Max Weber, sucede que muchas veces más de lo que debería ser, a los malos le va bien y a los buenos le va mal. Tiene que explicar ese redentor, y ustedes cumplieron, pero miren estos lo que les hicieron, la casta. Pero ese liderazgo tiene una debilidad. ¿Cómo se mantiene el liderazgo carismático? Por el éxito. Grabémonos esto, por el éxito. El líder carismático es decir, que está atado. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque viene de la religión, es el milagro. ¿Cómo se legitimaba el líder religioso? Haciendo milagros. Si no hacía milagros, no había fe en él. El líder político, que se pone en la posición de Milei y que promete lo que promete, está atado más que otros políticos al éxito. Y bueno, si él llegara va a ser una presión muy grande, porque necesita tener éxito pronto para no perder su poder. Si él llega en una situación complicada, como va a llegar con el país, y no tiene un éxito rápido, puede tener problemas con la sociedad. Bueno, claro, pero eso tiene que ver también no solamente con Milei, sino por qué llega un perfil como el de este dirigente a un sistema político. Y llega por una fragmentación muy grande del sistema político. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, antes que el fenómeno Milei, es la decadencia rápida, muy rápida, de las dos grandes coaliciones que en 2019 monopolizaron el 90% de los votos. En 4 años,
estas dos coaliciones están siendo, no sé si apartadas, pero están recibiendo una competencia muy igual a intensa, igual. ¿no es cierto? Muy intensa. Y bueno, en ese contexto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Es por cualidades excepcionales de la figura desafiante? No. Es por una descomposición del sistema, por una desorganización del sistema y por algo que vamos a tener, ya lo hemos dicho, yo recuerdo haber venido en este programa en enero de 2020, que hablábamos del liderazgo. No hubo una transición de liderazgos en las dos coaliciones. Ni Cristina Kirchner se dio su protagonismo, ni Mauricio Macri se dio su protagonismo. Entonces no hay nuevo... ¿No es que ellos no se dieron el protagonismo o es que las estructuras no construyeron un relevo de esos dirigentes? Bueno, dos cosas. Figuras como Macri o Cristina Kirchner, dejemos ahora las cuestiones partidarias, vamos a las cuestiones de eficiencia, y son líderes políticos de una estatura mayor al resto, ¿no es cierto? O sea que la sucesión de estos liderazgos políticos no son fáciles, pero hay mucha evidencia de que ninguno de ellos quiso facilitar la sucesión, lo cual no es una novedad. Esto ha pasado antes en la democracia argentina, ha pasado, los líderes se niegan a permitir esa sucesión y si bloquean la sucesión no se generan nuevos liderazgos. Y acá hay un tema que hay que ver y que hay que analizar, que es lo que le pasó al PRO. El PRO tenía a Rodríguez Larreta durante 3, 4 años siendo el político mejor evaluado de este país. Se lo cuidó, se lo arropó, se lo llevó, no, se lo combatió. Y bueno, y esa es la manera en que las coaliciones, en lugar de fortalecerse, se debilitan, pero se debilitan por sus propios errores. Esa interna, Burri Larreta, es una interna con una capacidad de autodestrucción que estamos viendo ahora, ¿no? Te quiero preguntar si es inevitable, si Milei puede ganar en primera vuelta, y si es inevitable que en un supuesto balotaje sea solo Milei y Massa. Pero me lo contestás después de una pausa. Cómo no. Una breve pausa y seguimos con Eduardo Fidanza. Bien, seguimos con Eduardo Fidanza y había quedado una pregunta que era si Milei podía ganar en primera vuelta. No, eso no está claro. Lo que los sondeos están diciendo en este momento, con todas las limitaciones, es que no le alcanza para ganar en primera vuelta. Pero hay que decir algo. También los sondeos previos al 13 de agosto estaban subestimando su voto en el orden de 10 puntos. Es decir, la mayor parte de las encuestas decían que iba a sacar 20, 18, 20. Entonces acá cuando uno ve que está en torno a 35, 36 puntos, uno puede decir, si bien me parece que hay más desinhibición, ahora puedo decir voto a Milei, uno puede decir ese voto a lo mejor está subestimado. Lo que está claro es que a Massa le cuesta mucho atravesar el 30%, está un poco por debajo del 30%, y en tercer lugar, no tan lejos, está Patricia Bullrich. Ahora, el tema de Massa es que Massa enfrenta todos los días la dificultad de la economía. Entonces, si tuviéramos de acá al 22 de octubre, no sé, un dólar tranquilo y no más novedades que las que hemos tenido, puede ser que Massa mantenga su chance de entrar en el balotaje. Ahora, si hubiera adversidades económicas, turbulencias muy fuertes de acá al 22, esa sería una oportunidad para Patricia Bullrich. Ahora, ya es sorprendente de todos modos que la sociedad argentina esté votando con casi el 30 puntos a un ministro de Economía de una economía como está la Argentina, ¿no? Con lo que pasó con Insaurralde, con el chocolate gay, con todo lo demás, ¿no? Sí, sí, bueno, porque hay un punto que considerar. En primer lugar, el peronismo mantiene una base electoral alta, que uno lo puede calcular entre 15 y 20 puntos, que además tiene que ver con un fenómeno que no se dice mucho. Hay enclaves geográficos en la Argentina, en provincias pobres, en los conurbanos, donde los habitantes de esos lugares no han tenido mucha experiencia que no sea el peronismo como agente, en general como agente estatal, ¿no es cierto? Entonces ahí hay
yo diría una tradición de votar. Yo no diría que es un voto clientelar, es un voto por tradición, también puede ser por beneficio que se obtiene. Esto le da al peronismo una base electoral, más la base de Cristina. Cristina Kirchner también, en cierta manera, tiene un liderazgo fuerte, no sé si carismático, pero la gente que sigue a Cristina Kirchner la va a seguir hasta el último día de su carrera política. Esa gente está ahí. Entonces, eso explica, entre un 15% que votan siempre, más un 20% de los de Cristina, más algo que se consigue con el llamado Plan Platita, que Massa esté en ese lugar. Y eso nos dice también, y ojo para el futuro, el peronismo dejó de ser el organizador de la política argentina. El peronismo no va a seguir gobernando, a mi modo de ver, y ha hecho una de las peores elecciones en la última que hubo en la PASO. Pero el peronismo subsiste, digamos, con sus organizaciones, con sus movimientos sociales, con sus sindicatos, con sus organizaciones empresarias, etcétera. Que eso va a haber que ver después cómo va a ser la gobernabilidad de un presidente. Eso es lo que tengo que decir. Sumarle los gobernadores, aunque no sean. Bueno, eso, con fragilidad institucional muy fuerte. Exactamente. Entonces ahí vienen los interrogantes que plantea Milei si él llegara, ¿no es cierto? ¿Con qué entramado territorial cuenta? ¿Con qué gobernadores? ¿Con qué intendentes? ¿Con qué legisladores? Detrás de él no hay nada. Y esto se compatibiliza con el liderazgo carismático. El liderazgo carismático es personal. Cuando se pregunta, no, pero si a Milei le va mal en todas las provincias, ¿por qué saca tantos votos? Son los votos para él. Pero digamos... claro, no sacan sus delegados. No es él. Pero después, a la hora de gobernar, hay que tener un Estado Mayor, hay que tener funcionarios, hay que tener todo eso, y no lo sabemos. Pero además hay otro tema. ¿Piensan los argentinos cuando van a votar, que votan? Yo lo que creo que no piensan, porque no está, digamos así, explicitado, es que lo que Milei propone no es una economía de mercado, es una sociedad de mercado donde todo se puede comprar y todo se puede vender. Él ha llegado a decir que hay hasta derecho de ser pobre. Vamos a la competencia de todos contra todos. Yo decía el otro día en mi columna, un poco irónicamente, que Juan Bautista Alberdi diseñó la Constitución y al principio de la Constitución dice el preámbulo, nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. Y acá me parece que una Constitución a lo Milei sería nos, los representantes de los individuos que compiten en el mercado. Es decir, hay algo en la propuesta de Milei que va en contra de la cultura republicana de la Argentina y que va en contra de la cultura de los argentinos. Y fíjate la ausencia, al menos en él, de cualquier apelación a la nación como comunidad. No hay nada. Todo es mercado. Y bueno, vamos. Decime, ahora, ¿a vos te parece que es ya inmodificable un balotaje? Vos decís que hoy por hoy va un balotaje, Milei. ¿Con él y Massa o puede haber alguna modificación? No puede haberlo, porque Patricia Bullrich no está a una distancia indescontable de Massa. Y como yo te decía recién, Massa le quedan 20 días de manejar la economía argentina, que está en un estado catastrófico y que hay muchas presiones. Entonces, vuelvo a decirte, ¿no es cierto? Una disparada del dólar podría ser nefasta para Massa, por ejemplo, ¿no es cierto? Más que los hechos de corrupción. Ahora, en los escenarios de balotaje, y esto es importante, en donde Milei sacaría más distancia contra Massa, menos distancia contra Patricia Bullrich. Es interesante ese fenómeno. O sea, Patricia Bullrich tiene el problema de llegar al balotaje, pero si llegara es probable que tuviera más competitiva contra Milei que lo que Massa podría competir con Milei. Pero bueno, tiene que superar el escollo más difícil, que es llegar al balotaje, ¿no? ¿Y para acá es ella la que tiene que hacer algo o es Massa el que tiene que perder? No, ella también tiene que hacer algo, pero hasta ahora no lo ha hecho. No lo ha hecho. Vuelvo a que Milei tiene que recibir una impugnación moral por esto que yo digo, ¿no es cierto? Porque Milei viene a hacer un cuestionamiento a fondo, no de la economía, sino de la cultura de los argentinos. Y Patricia Bullrich eso no lo ve o no lo quiere ver,
Y creo que esa es su oportunidad, ¿no es cierto? Esa es su oportunidad. Hablarle a los argentinos de los Marra, que han dicho que la educación sexual mejor es ver pornografía, o del señor Krause, que ha hablado de la Gestapo, ¿no es cierto? O de todos los exabruptos que ha dicho Milei y que han dicho los que están alrededor de Milei. Te diría más incluso, hasta un tema que me tiene particularmente preocupado es que es lo que yo llamo la malversación de Juan Bautista Alberdi. Lo han tomado Alberdi, han recortado, y Alberdi es el campeón de la libertad en el que ellos se inspiran. Y Alberdi es un hombre mucho más complejo, mucho más rico, que lo han simplificado para sus fines. Te agradezco mucho, Eduardo. No, por favor, gracias a vos. Bueno, y nosotros también nos vamos, se nos terminó el tiempo a todos. Chao, hasta el lunes.